Esther, por tu exposición, muy interesante y sobre un tema también que a todos pues, nos ha resultado muy ameno. Vamos a dar paso a la siguiente comunicación, la séptima, y corre a cargo de Javier Matamoros Becerra, de la Universidad de Extremadura, y el título de su comunicación es Similitudes y divergencias ideológicas en la esfera económica de la derecha radical en América Latina y el ultranacionalismo en Europa Occidental. Ni más ni menos. Venga, adelante. Muchas gracias. Me gustaría tomar los primeros 20 segundos de mi ponencia para agradecer a la Fundación, primero, haber aceptado mi ponencia y, en segundo lugar, el buen trato recibido y la cordialidad que siempre habitúan. Como denota el título de mi ponencia, el objetivo de esta es analizar las posibles similitudes y divergencias que puedan existir en materia económica entre los partidos ultranacionalistas presentes en Europa Occidental y los partidos de derecha radical que están empezando a aparecer en América Latina. Voy a llevar a cabo una presentación académica usual. Una vez marcado el objetivo, voy a marcar cuál es el marco conceptual, es decir, la situación en la que se encuentra Europa Occidental, la situación en la que se encuentra actualmente América Latina, para posteriormente describir la metodología que se ha llevado a cabo, plasmar los resultados y, por último, a bola pluma, marcar las conclusiones obtenidas. Bien, si observamos el mapa de respaldo electoral a los diferentes partidos ultranacionalistas existentes en Europa Occidental y tomando como referencia las últimas elecciones al Parlamento Europeo celebradas en mayo del pasado año 2019, vemos que hay en algunos países donde llega hasta casi el 40%. Incluyendo Italia, que como todos sabemos, actualmente está gobernada por un partido ultranacionalista como es el partido Fratelli d'Italia. Incluso en el mapa se observa que la península ibérica todavía aparenta ser una especie de excepción ibérica, lo cual se ha empezado a romper, entre otras cosas, en virtud del resultado obtenido por el partido Chega en las últimas elecciones legislativas en Portugal celebradas recientemente. Bien, además este crecimiento va a más. Si comparamos la situación de las penúltimas elecciones en el Parlamento Europeo del 2014, comparadas con las últimas elecciones celebradas hace 5 años, vemos que va a más, que hay países donde han llegado a ser la primera o segunda fuerza electoral, como son la mencionada Italia, como es Francia, donde por segunda vez consecutiva el partido de Marine Le Pen, ha llegado a la segunda vuelta. Incluso en las últimas elecciones celebradas en Países Bajos, el autodenominado Partido de la Libertad, liderado por Geert Wilders, ha sido el partido más votado. A tenor de lo expuesto, vamos a ver qué pasa dentro de apenas 2 meses en la elección al Parlamento Europeo, que se celebra entre el 6 y el 9 de junio. Por contra, ¿qué ocurre en América Latina? Pues mientras que la situación en Europa Occidental acaba de ser mencionada, en América Latina el descontento ciudadano ha sido principalmente canalizado por partidos de izquierda radical, al menos hasta el periodo 2015, 2016, 2017. ¿Ahora qué está ocurriendo? Está empezando a ocurrir que partidos ultranacionalistas o movimientos o líderes ultranacionalistas, como Bolsonaro en Brasil o la candidatura de José Antonio Kast en Chile, están empezando a tener cierto, por no decir un gran, éxito electoral. Y todo esto a pesar de que el contexto socioeconómico existente en América Latina es muy diferente al existente en Europa Occidental. Por ejemplo, en América Latina las desigualdades son mucho mayores que en Europa Occidental. Igualmente, el porcentaje de población migrante, cuando digo migrante quiero decir inmigrante, existente en Europa Occidental es mucho mayor que el existente en América Latina. Ambas características generan que históricamente la izquierda radical haya sido más apoyada en América Latina que en Europa Occidental y viceversa, que Europa Occidental
haya optado por partidos ultranacionalistas en vez de por partidos de izquierda radical, por lo menos sobre la teoría académica. Bien, ¿cuál es la justificación del trabajo? En primer lugar, existe literatura académica sobre las motivaciones, sobre los motivos del apoyo electoral al ultranacionalismo en Europa Occidental, al ultranacionalismo en Europa Oriental, al apoyo a partidos o a movimientos o a líderes ultranacionalistas en Estados Unidos, pero hay muy poca literatura académica sobre esta materia en América Latina. Y adicionalmente estamos viendo que están empezando a surgir cada vez más líderes. Por ello se ha llevado a cabo esta pequeña investigación y la metodología llevada a cabo ha sido, en primer lugar, utilizar la base de datos Chapel Hill Expert Survey, que como los politólogos seguramente conozcan, es una de las bases de datos más utilizadas para medir posicionamientos ideológicos sobre diversas materias de diferentes partidos políticos a nivel global. Se ha utilizado la última edición existente en Europa Occidental, que es la sexta, la primera y única hasta el momento existente en América Latina. La muestra de partidos elegidos en Europa Occidental son aquellos que tienen representación parlamentaria, mientras que la muestra de partidos elegidos en América Latina son aquellos que participaron en la Cumbre de Madrid. Me encantaría describir qué fue esta cumbre, qué partidos lo formaron, pero la escasez del tiempo me lo impide. ¿Qué variables han sido tomadas en consideración? 4 variables económicas que aparecen tanto en la base de datos de partidos de Europa Occidental como de América Latina, esto es, desregulación de mercados, posicionamiento ideológico de los diferentes partidos en materia de regulación de mercados, de política impositiva, de intervención del Estado en la economía, de proteccionismo de la economía doméstica, y se ha completado el trabajo con 3 variables de aspectos sociales. En primer lugar, ¿cuál es el posicionamiento de estos partidos respecto a derechos civiles? ¿Cuál es la posición ideológica de estos partidos respecto a la política migratoria? Y por último, ¿en qué marco ideológico se mueven estos partidos en materia de política medioambiental? Pasamos a los resultados. En Europa Occidental vemos que existe una gran divergencia en algunas posiciones, por ejemplo, en derechos civiles, que existe una gran unanimidad en la variable MIG, política migratoria, y que además esa posición es extrema, cercana al 10. En materia económica vemos que existe una gran divergencia en política impositiva, de AX, en política de redistribución de la renta, también una gran divergencia, en política en posicionamientos sobre desregulación de mercado, pero sobre proteccionismo económico no hay tanta divergencia y además los postulados están más cercanos a 10. Es decir, un posicionamiento cercano a apostar por la protección económica frente al libre comercio global. Si lo comparamos brevemente con las diferentes familias ideológicas existentes en Europa Occidental, esto es, a partidos de derecha moderada, partidos liberales de centro-derecha, partidos socialdemócratas, partidos verdes o de izquierda radical, vemos que hay 4 esferas en las que los partidos ultranacionalistas tienen la posición más extrema. Una es derechos civiles, son los partidos más conservadores de toda la esfera ideológica, de toda la esfera política. Política medioambiental son los partidos que más posicionan de forma prioritaria la economía, la rentabilidad económica frente a la protección medioambiental. Adicionalmente, son los partidos con una política migratoria más restrictiva y en materia económica, que es lo que importa para esta ponencia, o al menos lo que se ha descrito como el objetivo de esta ponencia, son los partidos en la familia ideológica con un posicionamiento más proteccionista frente al libre comercio global. Sin embargo, si nos fijamos en el resto de variables económicas, vemos que no es la familia ideológica con posicionamientos más extremos. Tanto en política impositiva como en desregulación de mercado o intervención del Estado en la economía, existen partidos con una política, con una ideología más extrema.
que en este caso son los partidos de derecha radical, perdón, de centro derecha o los partidos liberales. Pasamos a América Latina. ¿Qué ocurre en América Latina? Pues si nos fijamos, vemos que en materia económica, a diferencia de lo que ocurre en Europa Occidental, los posicionamientos sí que son más extremos, sí que están más cercanos al 10 y en el caso de proteccionismo están más cercanos al 0, es decir, más cercanos al libre comercio. Y adicionalmente, en política migratoria, tiene una posición mucho más atenuada que los partidos ultranacionalistas en Europa Occidental. Para verlo un pelín más claro, me gustaría mostrar la posición media de los diferentes partidos ultranacionalistas en Europa Occidental, la posición media de los diferentes partidos de derecha radical en América Latina. Como se puede observar, o como me gustaría que se pudiera observar, el posicionamiento sobre derechos civiles y sobre política medioambiental, sobre CIB, derechos civiles, y sobre política medioambiental, prácticamente es la misma posición. Sobre política migratoria, vemos que los partidos ultranacionalistas existentes en Europa Occidental tienen una posición mucho más extrema que los partidos existentes en América Latina. Sobre materia económica, vemos que los partidos existentes en América Latina, los partidos de derecha radical existentes en América Latina, tienen unos postulados mucho más liberales. Y por último, respecto a la variable proteccionismo, si me deja el puntero, o como me gustaría que me dejara el puntero, pero no me deja, en referencia a proteccionismo es donde existe mayor divergencia entre los partidos ultranacionalistas existentes en Europa Occidental y la derecha radical en América Latina. Esto es, los partidos ultranacionalistas en Europa Occidental son proteccionistas, pero no la derecha radical en América Latina. Hago la pluma y para acabar la ponencia, a título de conclusión, me gustaría decir que la principal conclusión extraída de esta investigación, de esta ponencia, es que existen ciertas similitudes, sí, en la esfera social, salvo en la política sobre migraciones, pero en materia económica existe una gran divergencia. Tiene postulado de un marcado carácter liberal que se asemejan a la derecha radical europea, no la actual, sino la segunda ola existente en los años 90. Dejo únicamente la referencia bibliográfica principales utilizadas y dos breves anexos con los partidos que se han incluido. Muchas gracias por la atención prestada.